Hola, ¿cómo están, queridos amigos, queridos hermanos, querida comunidad de Puertas Abiertas? Qué largo se nos hace este tiempo, pero la verdad que no queremos lamentar el hecho de no poder reunirnos. Queremos festejar y celebrar que lo podemos hacer de esta manera, aunque es una manera digital. Pero lo maravilloso es que en estos encuentros, en este domingo, que otra vez vamos a estar juntos a través de cada una de las casas, todos reunidos, lo maravilloso es saber que podemos experimentar un momento diferente. Podemos experimentar una transformación de parte del Señor. Podemos experimentar aliento y hasta podemos experimentar por la fe que estamos juntos, porque el mismo Espíritu es el que está en tu casa, el que está en mi casa. Ahora cuando participemos de la mesa del Señor, cuando cantemos juntos, es como si estuviéramos todos juntos en la iglesia, pero lo hacemos en forma virtual, cada uno en las casas. Sé que no es lo mismo, pero el que sí es el mismo es Dios, que a cada uno de nosotros nos está fortaleciendo. Y les mando un gran saludo, les abrazo en el nombre del Señor. Nos pasa que por allí en el trajín de todos los días nos encontramos con hermanos en algún lado y tratamos de guardar todo tipo de protocolo, pero nos damos un abrazo porque realmente nos amamos en Cristo y nos hace tanto bien. Muy bien, lo primero que quiero decirles es que estamos aquí en nuestra ciudad de Santa Fe en un momento muy particular donde tenemos que cuidarnos. Yo sé que se ha hecho muy largo esto, yo lo sé, y que estamos todos agotados, pero es justo el momento donde hay más casos de coronavirus y por eso hemos tenido que por el momento suspender los encuentros presenciales de nuestro GPI de tanta bendición. Cómo disfrutamos los grupos pequeños de influencia, cómo podíamos animarnos unos a otros, todo este material de transformados que estábamos viendo, cómo hemos visto nuevas personas que se han incorporado y han recibido a Cristo como Salvador. Pero hemos tenido que tomar esta medida para cuidarnos por unos días nomás. ¿Y cómo siguen los grupos pequeños? Bueno, seguimos en forma virtual, algunos hacen Zoom, otros se van hablando, se mandan textos. Otros van al aire libre, donde está permitido, y hacen un encuentro al aire libre con distanciamiento, no compartimos mate, por supuesto, nos cuidamos, si alguno tiene algún síntoma se queda en casa, pero al aire libre está permitido, y algunos vamos y hacemos visitas manteniendo el distanciamiento y nos ayudamos unos a otros. Prontito vamos a comenzar otra vez con los encuentros presenciales, ya le vamos a avisar tanto en la iglesia como en casa, pero por ahora nos seguimos guardando de esta manera. Lo importante es que todos seguimos vinculados, conectados, y apelo y animo a todos los facilitadores y a los encargados de grupo que sigan asistiendo espiritualmente. Y cualquier duda que tenés, va a aparecer un teléfono, es el celular, el WhatsApp de la iglesia, ahí mandás tu motivo de oración, ahí te podés comunicar, incluso para todos los que me llaman por las ofrendas y los diezmos, lo pueden hacer transfiriendo, pueden llevarlo a la iglesia, tenemos secretaría todas las semanas, aquí estamos presentes para ayudarte, para animarte y para asistirte aún en las cosas materiales que necesitas, porque esto es la iglesia, es un cuerpo en Cristo. Bien, dicho esto, nos vamos a preparar en primer lugar para participar de la Cena del Señor. Para los amigos que nos miran, ¿qué es la Cena del Señor? Bueno, aquel jueves a la noche, antes de ser entregado, el Señor Jesucristo se unió con sus discípulos y les mostró en dos símbolos. Los tengo aquí. El fruto de la vid, que simboliza su sangre, y el pan, que simboliza su cuerpo entregado en la cruz. No es un acto religioso. Es una manera de hacer memoria. Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Algunos se han preocupado, ¿y cómo esto lo podemos hacer en casa cuando siempre lo hacíamos en la iglesia? Te cuento que en la iglesia primitiva lo hacían en las casas. Se juntaban, tenían áganapes y participaban y recordaban la obra de la cruz. ¿Por qué? Porque nos falta memoria y nos olvidamos mucho. Qué bien nos hace esto. Y antes de participar, primero te animo a que busques en tu casa y trates de tener un momento quieto. Hay que estar con el Señor, hay que parar la cabeza, hay que enfocarse en Cristo, hay que recordar el día de la salvación. Tenemos que pensar en el valor de su obra de la cruz para poder ser agradecidos. Y yo quiero leerte un pasaje de Isaías a donde Él nos muestra cuánto nos ama. Está en el capítulo 43 de aquí de Isaías,
Dice el versículo 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Habla Dios a su pueblo. Yo te amé, fuiste para mí honorable. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Yo te amé, fuiste para mí honorable. Y yo quiero decirte que esta es la palabra que quiero traerte antes de participar de la mesa del Señor. Cuando la Biblia dice que para Dios fuimos de gran estima, quiere decir que Dios nos valoró muchísimo. ¿Y cuál fue el precio? ¿Cuál es la medida del valor que Dios tiene para con nosotros? La mayor de todas. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, al recordar, al participar de la copa y del pan, tómate un minuto y pensá cuánto te valora Dios, que entregó a su propio Hijo para que vos y yo podamos ser rescatados, para que nuestros pecados sean perdonados, para que podamos vivir una vida cristiana diferente, para que tengamos un lugar en el cielo. Y en esa actitud de valoración de Dios, en una forma de reciprocidad, de devolverle al Señor, tómate un tiempito. Antes de participar va a venir una placa, tómate un tiempo. Quizá no has tenido un buen día. Quizá hay cuestiones que tenés que arreglar con el Señor. Aprovecha solito en oración y arreglala. Pero después decile, Señor, quiero agradecerte. Quiero darte gracias porque me valoraste tanto, me amaste tanto, que diste a tu propio Hijo por mí. Pensemos en esto, recordemos al Señor y participemos de los símbolos. Primero voy a hacer una oración y después cada uno de ustedes en casa va a participar. Gracias, Señor, por estos símbolos que nos hablan de cuán valorable hemos sido para ti. Gracias por la obra de la cruz que nunca vamos a entender, pero que aceptamos por fe y te agradecemos tanto. Y Señor, quiero pedirte que bendigas este pan y bendigas esta copa, que nos ayudes a participar dignamente de ellos, reconociendo cuánto nos amaste y la inmensa salvación que podemos experimentar en Cristo Jesús. Señor, quiero pedirte que bendigas cada familia, cada cristiano que ahora va a participar, y que tu Espíritu Santo nos esté hablando a todos. Te adoramos, te recordamos, bendecimos tu glorioso nombre, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Participamos, después vamos a cantar juntos, vamos a escuchar la palabra de Dios y al final todos juntos vamos a orar. Tiempo con el Señor.
Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Los peligros, aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me hará feliz. Libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Cuando en Sión por siglos mil brillante esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Su amor que me salvó, su amor que me salvó. Muy buenas noches, queridos hermanos, qué alegría es poder estar de esta manera compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Nos estuvimos acostumbrando a los encuentros y en lo mejor de los encuentros otra vez a esperar desde casa, a los encuentros online. Pero bueno, confiamos que pronto todo esto va a pasar y vamos a estar todos juntos. Queremos decirles que estamos contentos de ver cómo el Señor está obrando a través de los grupos pequeños y animar a toda la congregación que pueda ser parte de cada grupo pequeño, que pueda asistir. Bueno, en esta etapa, semana a semana, que es tan volátil, es tan cambiante, vemos la manera. La semana pasada, hace poquito, estábamos juntos en las casas, aunque sea de a 10, pero ahora ya no podemos. Confiamos que pronto vamos a poder tener comunión unos con otros, tocarnos, poder saludarnos y poder bendecirnos
mutuamente. Saben que esta noche yo quiero compartir con ustedes un título. El título es Game Over o Game Over. No soy bueno pronunciando el inglés. Game Over. Yo me acuerdo cuando era niño, ahora no existen más, pero venían unos videojuegos grandes que tenían una palanca y botones, y cuando uno perdía enseguida decía Game Over. Había que poner una ficha y había que jugar. Batallas perdidas. Game Over significa fuera de juego. Yo quisiera hablar en esta noche acerca de las batallas perdidas. Saben que cuando compartía con Vero acerca del título me decía, che, qué título tan para abajo, batallas perdidas. Sin embargo, yo quiero que veamos juntos una historia y poder repasar, porque a veces la vida de un creyente es una batalla perdida. Mirá, vamos a ver una historia de un pueblo que tenía todo para ganar. Tenía a Dios de su lado, era el pueblo elegido por Dios. Tenía una historia porque habían visto las señales y los milagros que sus padres habían recibido de parte del cielo. Tenían sacerdote, tenían profeta, tenían templo, tenían el arca que era la presencia del Señor, todo para ganar. Sin embargo, estuvieron sumergidos en la derrota espiritual. Y pienso que a veces es semejante a la vida de un creyente, cuando tiene todo para ganar. Tiene el Espíritu Santo morando en su vida, conoce el Evangelio, tiene una familia espiritual que es la maravillosa familia de la fe. Tienen personas que oran y se ocupan de ellas. Sin embargo, muchas veces, teniéndolo todo, vivimos sumergidos en la derrota. Vidas pobres espiritualmente. ¿Por qué un creyente vive en derrota? Miren, cuando yo te invito a que abras tu Biblia en 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7, es la conclusión de 20 años de derrota. Para que vos puedas entender, te quiero contar desde el capítulo 4. Capítulo 4, el profeta, que era Samuel, convoca a toda la congregación, a toda la casa de Israel y los manda a luchar a la guerra. Sin embargo, ellos pierden muchos hombres en la batalla frente a los filisteos. El pueblo no entendía el porqué de esa derrota, entonces van a buscar el arca, que era la presencia de Dios. Entonces el pueblo de Israel confiaba que ahí estaba la presencia de Dios y que no podían perder la batalla. Sin embargo, la historia termina con un final trágico para Israel. Los filisteos, cuando ven el arca, cuando escuchan las voces de júbilo, se asustaron porque conocían al Dios de Israel, porque le temían al Dios de Israel. Sin embargo, ellos pierden. Pasan 20 años y por 20 años ellos se preguntaron en sus corazones, en sus mentes, ¿por qué fue que perdimos esas batallas? A propósito, te quiero contar, durante 20 años el arca de Dios, la presencia de Dios, anduvo de acá para allá. En un momento de la historia, el arca de Dios estuvo conviviendo con la imagen de Dagón, que era el dios de los filisteos. Qué triste, ¿verdad? La presencia de Dios conviviendo con dioses ajenos. Es como cuando un creyente tiene una vida de derrota y obliga al Espíritu Santo a cohabitar, a convivir con un pecado en la vida. Es así. Pero el tiempo pasa. El arca la devuelven y ahora llega a la casa de Abinadab. Su hijo Eliezer era el que tenía que administrar el arca. Y Samuel vuelve a congregar al pueblo de Israel. Ahora estamos en 1 Samuel capítulo 7. Y vamos a ver qué les dijo el profeta Samuel a todo el pueblo. En el capítulo 7, verso 3. Dice la palabra de Dios: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón, y ahí viene la primera palabra, si de todo corazón volvés a Jehová. Y después, segunda palabra, y quitad de tu vida los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Y tercer palabra, y preparás tu corazón a Jehová y solo él servid, él los librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Te conté el relato. Samuel
convoca a todo Israel, 20 años de derrota, un pueblo que tenía todo para tener triunfos espirituales. Claro, ellos habían ocultado en sus hogares a dioses paganos, se habían volcado a la idolatría, entonces fue necesario que el profeta los junte para hablarle directamente al corazón y para tener un mensaje claro de parte de Dios para ellos. Mira, acá es fácil, 3 cosas tenían que hacer. En primer lugar, tenían que volver a Dios. En segundo lugar, tenían que quitar los dioses ajenos. Y en tercer lugar, se tenían que preparar para servir al Dios vivo y verdadero. Primero, volverse a Jehová. Dice Dios, si se vuelven a mí. Saben que esto habla de una relación. Es alguien que se vuelve a una restauración donde había rota una relación. Era Dios queriendo tener comunión con su pueblo, tener una relación personal con cada uno de sus hijos, pero un pueblo que le dio la espalda. Entonces se tenían que volver. Habla de una relación, pero después tenían que quitar. Y ahí nos habla de renuncia. Saben que para tener victorias en la vida cristiana, en la vida espiritual, tenemos que quitar todo lo que se interpone entre nosotros y los propósitos de Dios. Pero tercero, habla de preparar, y esto nos implica a todos nosotros una renovación. Repetimos, volver a Dios, una relación. Quitad, habla de renuncia. Y en tercer lugar, preparad, renovación espiritual. Vamos a ver la primera de ellas. Verso 3 dice, y Samuel juntó a Israel y les dijo, volver. ¿Saben qué significa esa palabra volver? Es la misma palabra que nosotros encontramos en la Escritura para convertirse. Es alguien que se vuelve de su camino. Estaba lejos, pero ahora quiere acercarse. Iba rumbo en una dirección, pero ahora elige una dirección contraria. Este pueblo se había alejado de Dios. Estaba en esta condición por falta de vida espiritual. Es que no cayeron en este estado de idolatría, de abrir la puerta de su casa y encontrar que había estatuas de dioses paganos, de un día para el otro. Fue un proceso a lo largo del tiempo que terminó con 20 años en el paganismo, en la idolatría y en la derrota espiritual. ¿Sabes que todo comenzó cuando la pasión por el Señor se convirtió en un fastidio? Todas aquellas cosas que tenían que ver con la adoración al Señor, con los cultos religiosos a Dios, con la lectura, con los preceptos bíblicos, se convirtió en un fastidio en la vida. A veces pasa lo mismo. Y nos vamos fastidiando con aquellas cosas que tienen que generar una pasión en el corazón. Y nos alejamos poco a poco de una relación que se va rompiendo porque nosotros nos vamos y nos alejamos del Señor. Y esa palabra volver significa 2 personas que están espalda con espalda. Porque están enemistadas, porque se han ofendido mutuamente, pero una da vuelta y está dispuesto a perdonar y a restaurar ese vínculo, pero está esperando que el otro haga lo mismo. Bueno, en este caso es Dios que está mirándonos a nosotros con los brazos abiertos porque quiere restaurar un vínculo, pero muchas veces nosotros estamos de espalda. Por eso no tenemos que volver, que dar vuelta para poder tener comunión con el Señor. Dios está esperando un pueblo que le ha dado la espalda al Señor. Volver es restaurar una relación pobre, una relación distante o una relación nula. Quiero preguntarte por tu vida espiritual, por tu vida de comunión. Mirá, este pueblo perdió su vida espiritual. Su comunión con el Señor era nulo, tenía todo lo que decoraba la vida espiritual. Tenían templo, tenían reyes, tenían sacerdotes, tenían altar, tenían el arca de Dios, pero no tenía lo que iba a sostener a la vida, que era una comunión íntima con el Señor. ¿Sabes? Dice Isaías 59, verso 2, que Dios no cambia. No se ha cortado la mano de Jehová para acercarse hasta nosotros, pero son nuestros pecados los que provocaron una barrera que hicieron separar el rostro de Dios del nuestro. Fíjate, Isaías 59, 2. ¿Sabes? Jeremías capítulo 2, verso 11, Dios tiene una pregunta para su pueblo. Y tiene una pregunta para vos y para mí. Dice, ¿acaso hay alguna nación que haya cambiado sus dioses? Y Dios se contesta esa pregunta, la mía, mi nación, mi pueblo, Israel. Ha cambiado mi gloria, ha trocado, dice Isaías, Jeremías capítulo 2, verso 11. Ha trocado, significa que hizo trueque. Cambió mi gloria por la que no conviene, no aprovecha. Y 2 males cometió mi pueblo, escucha bien. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que de poco aprovecha. ¿Sabes? Esta palabra, después de 20 años, volver, significa restaurar
una relación que se había roto. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Sabes? El pueblo en un momento llegó al arrepentimiento y se quebrantó, porque en un momento entendió que así no podían seguir. Seguir de esa manera seguirían persistiendo en ser esclavos, en tener ataduras, en vivir en la derrota, en seguir perdiendo el tiempo. Mirá, yo te pregunto, ¿qué ves cuando miras para atrás? ¿Qué ves cuando miras para atrás? Quizás ves que perdiste mucho tiempo en tu vida, que tus caminos no tienen nada que ver con los caminos que Dios quería para vos. Y ese es el camino que elegiste para tu vida, pero después para tu familia. Ese camino que elegiste va a perjudicar tu relación con Dios y también la relación con los demás. Y hoy te encuentras con una vida espiritual pobre, con una vida espiritual distante de Dios, y el Señor te está llamando a arreglar las cuentas. Volver significa arreglar las cuentas con el Señor porque Él te está esperando. ¿Sabes que hay algo que a mí me conmueve el corazón? Que después de 20 años que este pueblo le dio la espalda para adorar a demonios. ¿Sabes que estuve estudiando quién era Astarot? Astarot eran demonios que ellos le rendían culto. El Señor pasó por alto y estuvo dispuesto a perdonar ese pecado, esa traición. ¿Sabes que muchos de nosotros nos vamos de los caminos de Dios, nos alejamos y el Señor todavía nos está esperando? Mira, yo no quiero preguntarte por la iglesia, por tu comunión, no quiero preguntarte por tu vida social, porque quizás nadie sabe lo pobre de tu vida espiritual, solamente vos. Uno conoce de vos que estás del otro lado, que asistís a la iglesia, que formás parte de la iglesia, de la familia de la fe. Yo te pregunto por tu vida espiritual, por tu relación con el Señor Jesucristo. Eso es lo que va a sostener y te dará triunfos en la vida. ¿Sabes? El profeta llama al pueblo a arrepentimiento. ¿Hay algo que te tenés que arrepentir? ¿Hay algo que tenés que decir, así yo no puedo seguir? ¿Hay algún camino del cual te tenés que volver? Segundo, es un llamado a la confesión. Este pueblo confesó y estuvo dispuesto a decir, basta de seguir así. Y tercero, fue convocado a la comunión. Dios te está llamando en primer lugar a volver. Esta cuarentena, siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Esta cuarentena nos tiene que sacar mejores, no podemos volver como éramos antes. Yo te pregunto, ¿cómo era tu vida espiritual, tu comunión con el Señor antes de la cuarentena? ¿Cómo ha sido hasta aquí en este tiempo de cuarentena y cómo es hoy? Porque si todavía no tuviste victoria, tenés que tener victoria porque el Señor te está llamando. Él quiere arreglar las cuentas. Primero, volver. En segundo, dice el Señor, volvete a mí. Segundo, dice, quitad los dioses ajenos. Y sabes que el Señor nos está llamando a una renuncia en este caso. Tiene que ver con cosas concretas que se interponen con tu vida y tus propósitos y los propósitos de Dios. ¿Sabes? Tiene que ver con aquello que daña tu vida espiritual, con aquello que te separa de los propósitos celestiales. Quitad esas cosas que te molestan en la vida espiritual, tiene que ver con eso que te aleja del llamado de Dios. Por eso el escritor de Hebreo dice, corramos con paciencia, despojándonos, quitándonos de encima esa mochila que tiene que ver con el pecado y todo tipo de peso que nos asedia. Yo quiero invitarte a pensar cuáles son aquellas cosas que si el Señor te las pide hoy, vos identificás que son esas, las cuales tienen nombre, tienen apellido y las tenés que dejar. El Señor quiere restaurar, quiere hacer una renovación. El Señor quiere que vos puedas ser capaz de tomar una decisión y esa decisión es la renuncia. ¿Sabes? Dice la Escritura, el Señor nos pide, nadie puede ser mi discípulo si no está dispuesto a tomar la cruz, cargarla y seguirme. Y siempre que el Señor te pide llevar una cruz es porque hay algo que tenemos que crucificar, es renunciar al yo, a todo lo que a mí me genera placer. Mira, la renuncia es aquello que daña, que te perjudica tu vida espiritual. Y a veces puede ser algo que se asocie con pasiones desordenadas. Tiene que ver con cosas que se asocian a la lujuria, el amor al dinero o algún vicio. Puede ser eso, que identificás claramente, el Señor te lo pide, ¿se lo das? Es aquello que vos pensás que podés dominar, pero no, te domina a ti. Este pueblo en un momento, no sabemos cómo, apareció con ídolos y estatuas en sus casas. Esto es tremendo, pienso en el corazón de Dios, cuánto dolor. Después de haber libertado, después de haber dado salvación, después de haber acompañado al pueblo,
Este pueblo se alejó y empezó a adorar a demonios. ¿Sabes? A veces tiene que ver con pasiones, vicios, con relaciones que te hacen mal. A veces tienen que ver con cuestiones que se asocian al carácter. Y el Señor te pide, tenés que quitar eso de tu vida. A veces tiene que ver con la soberbia que todos tenemos y con la que todos luchamos. ¿Sabes que la falta de comunión con el Señor tiene que ver con este problema que todos tenemos que se llama soberbia? Porque creemos que podemos vivir la vida sin tener en cuenta a Dios. Yo puedo, yo conozco, yo tengo mis recursos, hasta puedo hacer el ministerio porque ya tengo experiencia. Y el Señor te quiere llamar a que vos puedas renunciar a esa soberbia, al orgullo que todos tenemos, con el que todos luchamos. El orgullo es el que nos impide orar, es el orgullo el que justifica todos los errores que nosotros tenemos. El orgullo es el que me da la razón siempre. El orgullo es el que me dice que la culpa siempre la tiene el otro. A veces tenemos que quitar de la vida cosas que tienen que ver con el carácter, las identificamos. A veces el orgullo se dan cuenta los demás, pero yo no puedo ser capaz de dar cuenta y mirarme que soy un orgulloso. A veces tienen que ver con el enojo. A veces el enojo en la vida, en el corazón de una persona, es un impedimento que tenemos que quitar del corazón porque nos impide y nos estorba hacer la obra de Dios. El enojo afecta mi relación con el Señor y mi relación con las personas. Y hay problemas familiares, problemas con los hermanos, problemas en matrimonio, padre con hijos, porque no somos capaces de someternos al Señor para decir, Señor, yo lo quito, lo clavo en la cruz, renuncio porque quiero ser tu discípulo. ¿Sabes? El Señor te dice, en primer lugar, volvete a mí, date vuelta, tengamos comunión. Yo te puedo dar victoria, yo te estoy esperando. Pero en segundo lugar, el Señor te mira y te dice, tenés que quitar de tu vida todas esas cosas que son un impedimento para llevar esa cruz, para seguirme y para ser mi discípulo. Y yo te quiero garantizar que el Señor te está pidiendo que dejes, que quite, porque Él tiene algo mejor para darte. Es así. Todos los hombres de Dios que estuvieron dispuestos a renunciar para seguir al Señor, ninguno de ellos se arrepintió. Pienso en Mateo, aquel cobrador de impuestos, que estaba sentado cobrando y el Señor pasa por la vida de él y le dice, Leví, sígueme. Y él dejando todo le siguió. Pienso en el apóstol Pedro que estaba con su hermano pescando. ¿Qué tenía en la mano? Él era pescador, tenía redes. Pasa el Señor por su vida, Juan capítulo 1 y verso 42. Y Pedro dejando sus redes le siguió. Pienso en el apóstol Pablo persiguiendo a la iglesia y el Señor pasa por la vida de él y enseguida predicaba a Cristo. El Señor siempre que pide algo a un hijo es porque Él tiene una vida mejor para darte. No te vas a arrepentir si vos tomás la decisión de quitar cosas de tu vida. Yo te pregunto, ¿cuáles son? A lo mejor tenés que administrar mejor el tiempo, tenés que quitar de tu vida cosas que te hacen perder el tiempo. A lo mejor tenés que quitar de tu vida cosas que tienen que ver con tu carácter o con una pasión desordenada o con un vicio. Pero yo quiero que vos puedas mirar para adentro, reflexionar sobre tu vida y pregunto, ¿qué te está pidiendo el Señor? ¿Se lo das? En tercer lugar, dice el Señor, volvé. Hay una relación que tiene que restaurarse. En segundo lugar, te dice, quitá. Hay que renunciar para seguir el camino del Señor. En tercero, el Señor te dice, prepárate. Ahí está. 1 Samuel, capítulo 7, verso 3. Prepara tu corazón para servir solamente a Jehová. Qué hermosa palabra, prepara tu corazón. Es importante que todo el mundo se prepara en la vida. Yo, cuando era joven, escuchaba una frase, siempre escuchaba esta frase, vos tenés que estudiar para ser alguien en la vida. Uno puede ser alguien y no haber estudiado, lógicamente. Pero siempre todos los que dicen esto es para hablar de la importancia que tiene la preparación. Si vos querés formarte y ser un profesional, si vos querés ser bueno en lo que sea, es necesario prepararte. Para las cosas del Señor también. Uno no puede convertirse en un creyente maduro que tiene consejos, que tiene palabra, que sabe de un día para el otro. Sin embargo, esta palabra, preparar el corazón, no está hablando de las capacidades que tiene que ver con el estudio, con la capacitación, con los saberes, con lo académico. No está hablando de cuánto conoces de la Biblia. No está hablando cuánto sos capaz de hacer. No está hablando cuál es capaz cuánto podés alcanzar con tu ministerio. Está hablando de otra cosa, es sanar tu corazón.
Es prepararte, es dejar tu corazón listo para hacer la obra de Dios. Es un corazón que está preparado para servirlo. Qué maravilloso es tener un corazón así. Sabes que a veces es necesario hacer trabajos en el corazón. Preparar el corazón significa dejarlo listo para que pueda tener salud espiritual mi alma. Sabes que hay creyentes que no tienen el alma saludable. Su corazón no está sano. Hay problemas espirituales que resolver. Y el Señor quiere preparar tu corazón, hacer esa obra. El Señor es experto en preparar corazones. El Señor puede tomar tu corazón y darle la forma semejante a la del Señor Jesucristo. Mira, el Señor es un experto en hacer esas obras maravillosas. Sí, ahora estamos en este momento de confinamiento. ¿Sabes? Estamos escuchando palabras, términos nuevos que tienen que ver con la cuarentena, pandemia, confinamiento. ¿Sabes que el Señor siempre que en la palabra de Dios usó este tipo de pruebas para sus hijos, que los llevó aparte, los encerró en casas, en lugares, lo hizo con propósitos específicos? Una vez el Señor encerró a Noé en un arca, un poco más de un año, y el Señor estaba formando el corazón de Noé. El Señor no solamente trabajó en el corazón de Noé mientras Él preparó el arca, en el arca también lo hizo. Estaba con su familia, Él tenía tareas por hacer, y Noé no salió del arca de la misma manera que entró. Una vez el Señor hizo lo mismo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue cegado, de su vista no pudo ver, pero fue llevado a la casa de un hombre, y ahí en la casa de Judas, él va a conocer la gracia del Señor, el Señor trabajando en una vida. Y yo creo que el Señor prepara corazones como el alfarero prepara el barro y lo hace a su medida y lo moldea. Así son las pruebas de la vida, así son los problemas, lo que te va pasando. Es el Señor trabajando en tu corazón y en el mío. Es el Señor que está haciendo esta obra, preparando el corazón. Y ahí estaba todo el pueblo. Y todo el pueblo confesó sus pecados. Y como si fuera poco le van a pedir algo al profeta. Van a sus casas, sacan los dioses. Qué lindo es limpiar el hogar, ¿eh? Mirá tu hogar, mirá tu corazón, mirá tu templo, que es el hogar del Espíritu Santo, y decir qué cosas tengo que limpiar de mi vida. Esa es preparación, es preparar el lugar para que el Señor pueda ser servido. Y ahí, cuando prepararon el corazón y prepararon sus casas, le dicen: Samuel, yo te quiero pedir que no dejes de orar a Dios por nosotros. Ahí estaban esperando. Mirá, ¿sabes qué tiene que ver con? Tiene que ver con la calidad de la vida espiritual. No solamente con la salud espiritual, sino con la calidad espiritual. Y te preparás para cumplir con los propósitos espirituales. Eso es preparar el corazón. Claro que tiene que ver con la palabra de Dios en tu vida, pero no con el conocimiento que vas acumulando, sino con el corazón que se va transformando, porque la palabra toca tu corazón, porque está preparado. Tiene que ver con que en cada oración, no importa si es de una hora o de pocos minutos, pero esa oración tiene sentido y significado porque sabes que tiene llegada la misma presencia de Dios. Como dice el Señor varias veces, tus oraciones han llegado a mi presencia. ¿Sabes? Dios quiere darte la victoria. Él quiere sanar el corazón. Él quiere restaurar tu familia. Él quiere estar en comunión con vos. Él quiere hacer su obra con tu vida. Yo te quiero invitar a que vos puedas pensar en cuánto tiempo pensás que perdiste. No importa. Hay cosas que tenés que saber. El Señor te está esperando. Y si te alejaste del Señor, si estás en un camino paralelo, lejos de Dios, es momento de decir basta. No podés seguir así. Ese camino te va a llevar a la derrota como hasta acá. Israel en un momento dijo basta. El profeta los convocó. Le habló de corazón a corazón. Y en esta noche el Señor habla a tu corazón y al mío. Para pedirte 3 cosas. Mira, 1, tenés que volver. 2, tenés que quitar. 3, prepárate. Yo deseo que el Señor pueda bendecir tu vida, tu familia, y que Él pueda hacer su obra con cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.